Y bueno, suponiendo que estuviéramos en una habitación y que tuviéramos que jugar al juego de las adivinanzas, y tuviéramos 5 objetos que tuviéramos que adivinar, entre los cuales incluimos a 2 personas, uno Pepe, otra María, y luego un gato, un lápiz y otro objeto que sería un plato, pues lo que tendríamos que hacer para adivinar el objeto en cuestión sería formular una serie de preguntas. Ciertamente, bueno, el algoritmo de los árboles de decisión logísticos funcionan como eso, como si estuvieran jugando al juego de las adivinanzas, ¿no? Entonces, para ello lo que hace es formular una serie de preguntas internas que ayudan a clasificar cada vez más los patrones. Así, por ejemplo, podríamos empezar con la pregunta si el objeto que tenemos que adivinar es un animal, y en ese caso, si la respuesta afirmativa hubiera sido que sí, pues en ese caso pues preguntaríamos a continuación si se trata de una persona. Si la respuesta hubiera sido de nuevo que sí, entonces forzosamente, es lógico, pues nos preguntaríamos si se trata de un hombre o una mujer. En el caso de que la respuesta fuera que sí, es decir, que se trata de un hombre, pues estaríamos ante el caso de que el objeto que teníamos que adivinar era Pepe, y si la respuesta hubiera sido que no, es decir, no es un hombre, es decir, es una mujer, pues evidentemente habría sido María. En el caso de que la respuesta ante la pregunta de si era una persona hubiera sido negativa, nos hubieran dicho, oye, mira, pues no, en ese caso el objeto que estábamos intentando adivinar pues era el gato, obviamente. En el caso de que la respuesta ante la pregunta si era un animal hubiera sido que no, pues podríamos haber preguntado a continuación si se trataba de un objeto redondo. Si la respuesta hubiera sido que sí, entonces evidentemente es que el objeto que teníamos que adivinar era un plato, y si hubiera sido que no, pues evidentemente el objeto hubiera sido el lápiz. El tema es que normalmente pues esto no funciona así, evidentemente. Esto está muy bien para los humanos, pero para las máquinas este tipo de preguntas pues no se formula de esta manera. En su lugar lo que tenemos son patrones, y para cada patrón lo que tenemos es una serie de parámetros que definen a esos patrones. En concreto vamos a suponer en este ejemplo que tenemos 4 patrones. En concreto, bueno, pues sería un patrón las rayas horizontales, otro patrón serían las rayas, las cruces, otro patrón serían los círculos verdes, y otro las rayas verticales azules. Entonces nuestro algoritmo internamente va a hacer una serie de cálculos con estos parámetros y va a definir una serie de regiones. En este caso, para ello habría elegido 2 valores, A y B, y empezaría a formular una serie de preguntas con esos valores. Por ejemplo, vamos a empezar con preguntando si x sub 2 es mayor que a. Si x sub 2 es mayor que a, la siguiente pregunta que nos tendríamos que preguntar o que formular sería, por ejemplo, si x sub 1 es menor que b, porque de esta manera acotamos más el rango para encontrar una posible solución, una mejor clasificación. Si la respuesta hubiera sido que sí, entonces estaríamos obteniendo que el patrón que tendríamos que clasificar, pues entonces pertenecería a la clase de las rayas horizontales. Si hubiera sido que no, pues pertenecería a la clase de las cruces en rojas. Si x sub 2 no hubiera sido mayor que a, pero x sub 1 sí hubiera sido menor que b, pues en ese caso lo que hubiéramos tenido sería la clase correspondiente a los círculos verdes. Y si x sub 1 hubiera sido mayor que b, pues entonces la clase serían las rayas verticales. Si en lugar de pensar en rayas, cruces y demás, pensásemos en objetos y en precios de objetos, lo que podríamos hacer es calcular una media de los precios de cada uno de estos objetos, en función de las clases a las que pertenecen. Y entonces lo que tendríamos son unos valores medios de precios a la salida de nuestro árbol de decisión. Pues bien, si esto lo vamos haciendo con cada uno de los objetos y con cada una de las clases,
lo que obtenemos al final no es ni más ni menos que lo que se conoce con el nombre de árboles de regresión. Y fíjate que se estimaría, ¿sí? Si nosotros analizamos simplemente estos valores acotados, pequeños, simplemente tenemos 3 campos y tenemos 4 registros, ¿sí? Que serían justamente las características y las etiquetas, fíjate que aproximaríamos el peso, los miligramos, a lo que es un dispositivo tipo notebook, después el diámetro, aproximadamente 45, un poquito más grande que una notebook, acá, y después el precio estaríamos acotándolo a 270, ¿sí? Así que debería estimar nuestro algoritmo, ¿sí? Con ese intervalo de confianza que fuese un dispositivo, en este caso notebook, que fuese la etiqueta notebook. Si nosotros le damos enter a esto, shift enter, está renderizando, no renderiza nada porque esto se ejecutó, pero tenemos que colocar un print. Vamos a colocarle el resultado porque si no, no nos va a mostrar nada. Bien, nos da como resultado que es una notebook, que la etiqueta es una notebook. Entonces, nuestro algoritmo funciona de forma correcta, fíjate, ¿sí? De forma impecable. En este caso tenemos simplemente una tabla muy chiquita, pero imagínate que tengas cientos y cientos y cientos y cientos de etiquetas, cientos y cientos y cientos de características. Entonces esto es de real importancia, trabajar con esto es de real importancia. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo vamos a aproximar que sea un celular, que sea por ejemplo 300 gramos, acá voy a colocar 300, después podríamos acotarlo el diámetro a, si seguimos el parámetro del celular a, no sé, se me ocurre 20, acá, después el valor en dólares, que sea 70, ¿sí? Un poquito más. Bien, Shift Enter, y se lío, Shift Enter, ahí nos dice que nuestra etiqueta es celular. Así que el grado de confianza en este caso es máximo, porque estamos haciendo mano, ¿sí? Simplemente por lógica. Pero esto podríamos aplicar otro algoritmo dentro de la parte de árboles de decisión, que son intervalos de confianza, que lo vamos a ver más adelante, para de esa forma poder predecir de forma manual nosotros cuál fue la predicción automática que generó nuestro algoritmo y cuál es el intervalo de confianza que obtuvimos. Vamos a hacer otro ejemplo, acá con, no sé, vamos a mezclar un poco, que no sea lógico, ¿sí? Esto va a ser aleatorio, porque simplemente tenemos 4 etiquetas y tenemos 3 características, entonces va a ser de forma aleatoria. Podemos colocarle un 100, no sé, se me ocurre un 2000 y no sé, 1500, 1800, por ejemplo, o 18000. Fíjate que no hay ningún tipo de etiqueta que corresponda a eso, porque fíjate que el valor máximo sería, en este caso, 300, precio, y el peso son 989, que es prácticamente un nivel más bajo que lo que fue la impresora con los gramos. Si damos Enter, Shift Enter, pasa que nos dice celular, ¿sí? Pero bueno, podríamos poner a entrenar nuestro algoritmo con más cantidad de datos y debería predecir todo esto con un nivel de confianza mucho más alto.